Nos da muchísimo gusto la posibilidad de conversar con Kurt Hagbart. Espero pronunciar bien su nombre y apellido. Él ha escrito para el Jacobin Magazine. Es un personaje que conoce mucho de México. Ha estado las últimas décadas, de hecho, viviendo en este país. Y pues es muy interesante lo que él ha estado publicando recientemente, sobre todo de cara a lo que ha sucedido con la prensa y con cómo se ha articulado un discurso desde tiempo atrás, las semanas recientes. Le agradezco y le agradecemos a Kurt que esté aquí, que nos dé la oportunidad de platicar. Muchísimas gracias, Kurt. No, gracias a ustedes, Alejandro, Álvaro. Un gusto estar con ustedes. Bueno, tú ya eres mexicano hasta legalmente hablando, aunque eres mexicano también por más razones, por tener una visión sobre lo que acontece en México y en la relación de Estados Unidos con México, que en los días recientes pues ha sido muy evidente el injerentismo, la intromisión, esa eh, vocación estadounidense de meterse en los asuntos de México y de mexicanos que van a Estados Unidos para que los estadounidenses se metan, como es el caso de las publicaciones, particularmente de The New York Times. ¿Qué ves, Kurt, en esta eh, reciente episodio, que no es nuevo, pero en este reciente episodio de intervencionismo en México? Sí, bueno, como bien señalas, esto obviamente no es nada nuevo en la historia de la política exterior de Estados Unidos. Remonta muy obviamente a la doctrina Monroe y muchas etapas posteriores, ¿no? Pero lo que estamos viendo en este episodio en particular es una serie de artículos, ¿no? Con fines evidentemente injerencistas, ¿no? Vaya, lo del New York Times me parece lo peor de las notas, podemos hablar de esto en un momento, pero solamente el más reciente de una cadena, ¿no? Y tal vez pues ayuda a un poco repasar lo que ha pasado en estas Claro. semanas, ¿no? Pues empezando con el Instituto Baker. El Instituto Baker es un anexo de la Universidad Rice en Houston, Texas, justamente el centro, el núcleo de los intereses energéticos de Estados Unidos, ¿no? Y si hay una cosa muy notable de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido la tentativa de reclamar la soberanía energética para el país, reforzar el tema energético, la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, ¿no? El Instituto Baker, pues, reúne intereses energéticos internacionales. En sí, si vemos la lista de sus fundadores, pues ahí está Shell, ahí está Exxon, ¿no? Ahí está, pues, los grandes petroleros, ahí está también la Fundación Koch, de los hermanos Koch, que tanto han hecho para intervenir en las políticas muy a nivel conservador en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el Instituto Baker saca su Mexico Report 2024, ¿no? En el que alega, sin ninguna prueba en absoluto, sin ninguna prueba, nada más, ¿no? Así, que Morena y los cárteles tienen intereses en común y que podrían aliarse en las elecciones de este año, ¿no? Luego, el jefe de este instituto, Tony Payan, conocido panista, ¿no? Da una entrevista al Texas Observer, que supuestamente es un medio progresista, ¿eh? Ni siquiera estamos hablando de un medio conservador, ¿no? Pues ella, como pues tenografía, pues repiten palabra por palabra lo que dice Payan y luego esto es retomado por supuesto, Reforma aquí en México, ¿no? Así funciona esto, ¿no? Ese tipo de ping-pong entre think tanks, institutos supuestamente apartidistas, ¿no? Y luego la prensa estadounidense y la prensa corporatista en México, ¿no? Entonces, ese es como, pues, el primer acto, ¿no? Luego, pues el segundo acto es lo que vimos con ProPublica, Deutsche Welle, Inside Crime, ¿no? Con el reportaje de Tim Golden, ¿no? Que como pues ustedes han cubierto pues ampliamente,
pues carece de fondo, ¿no? Está basada en, básicamente en los testimonios de Roberto López, Nájera, que luego intentan rehabilitar su imagen, porque pues sin él, básicamente su reportaje no va a ninguna parte. Hasta tal grado que el editor de ProPublica, Steve Engelberg, tuvo que salir unos días antes para defender este, el artículo, pero al hacerlo cometió varios errores, ¿no? Si comparamos lo que dice en la respuesta de Engelberg con la nota original, en la nota original, nada más a manera de ejemplo, alega que Nájera se había acercado a la idea en 2008, Engelberg dice que es 2010. Es decir, ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos, ¿no? Y esto tiene para mí pues la función muy conveniente de explicar por qué la DEA no hizo nada con eso durante varios años, si fuera tan importante, ¿no? Esta revelación, ¿no? Luego, Tim Gordon dice que los fiscales cerraron el caso porque estaban underwhelmed, ¿no? La palabra en inglés, underwhelmed, ¿no? Pues que no había gran cosa ahí, ¿no? Pero luego Engelberg intenta girar esto en su réplica, en su respuesta, diciendo que, no, sí había algo ahí, pero por razones políticas, por razones diplomáticas, decidieron cerrar el caso. No es porque no hubiera algo, ¿no? Y lo que es muy interesante es que Engelberg admite al final de esta nota, ¿no? Que la DEA revisó su tarea. Es decir, repasó ahí, lo admite abiertamente y demoraron la publicación y cambiaron cosas en el artículo por esta agencia, ¿no? Luego siempre dicen que los que hacemos investigación somos conspiranoicos, ¿no? Que pensamos que la idea está en todo. Bueno, Engelberg lo dice. Lo dice al final de la nota, ¿no? La DEA repasó ahí y pues tuvimos que quitar nombres y demás. Luego llegamos, acto 3 a lo del New York Times, que es para mí lo peor de todo, ¿no? Por lo menos ProPublica intentó crear algún tipo de narrativa, dio algún nombre, por desacreditado que sea, ¿no? Intentó poner un poco de contexto, ¿no? Mencionó Soto y demás, ¿no? El New York Times ni eso hace, ni eso hace. Hace un artículo hueco, vacío de todo contenido. Habla de 3 fuentes sin nombre, habla de registros, nada más como un poco flotando en el aire, ¿no? Y luego dice que todo está basado en fuentes que pues no sabemos si son confiables o no, ¿no? Dicen aquí, mucha de la información provino de informantes cuya información puede ser difícil a corroborar y a veces incorrecto, ¿no? Es decir, no fue claro, dice la nota, cuánta de lo que dijo los informantes fue confirmada de manera independiente. Es decir, perdón, New York Times, ¿eso no es su trabajo de ustedes? De corroborar de manera independiente esto, pero no lo hacen y admiten que no lo hicieron. Admiten que no lo hicieron, nada más dicen, pues no es claro, pues cuánta de esta información fue corroborada de manera independiente o no. Y así siguen hablando, ¿no? Una fuente dice esto, una segunda fuente dice el otro, una tercera fuente. Luego, algo que me parece muy interesante es que dice que los oficiales de la ley estadounidense también rastrearon pagos de personas que creían que eran operadores de cárteles. Es decir, ¿creían que eran operadores de cárteles? ¿Creían? Sí, ni siquiera fundamentaron que los pagos provinieron de operadores de cárteles. Es decir, si no haces esto como primer paso, todo lo demás no tiene sentido. Es decir, ¿qué tipo de nota estamos hablando aquí? ¿No? Y esto, pues, Engelberg admite que la DEA revisó su tarea ahí. El New York Times tiene un largo historial de colusión con las agencias de inteligencia ahí, ¿no? Lo han admitido, además, ¿no? Si, por ejemplo, leen
James Risen, que tiene un artículo muy interesante en The Intercept, ¿no? De su tiempo en el New York Times, ¿no? En esta época de la guerra contra el terror. Y él admite en algún momento George Tenet de la CIA dijo, esta nota no va. O Condoleezza Rice, que era en este entonces directora de Seguridad Nacional, esa nota tampoco va. O tienen que testar o quitar nombres. Y este artículo de jueves de Natalie Kitroff, Alan Foyer, huele eso, ¿no? Algo que la DEA les puso enfrente. Y me encantó el tweet de usted, Alejandro, mencionando cómo es que ellos dejan que esas agencias de inteligencia mancillen su reputación personal y además la reputación de su medio, ¿no? Esto todavía no lo termino de entender. La DEA investiga empresas, personajes, cárteles, criminales, investiga líderes también, sobre todo los que son incómodos para la DEA. O sea, eso es lo que hace. El periodismo, en todo caso, cuando recibe este informe, lo que hace es comprobar si lo que el informe dice es real o no, o hasta dónde llegó. Pero ellos no se quedan en esa tarea, asumen una posición. Es decir, lo que la información de la DEA revela es, hasta donde lo dicen los mismos textos, que no hay manera de vincular a Andrés Manuel López Obrador con dinero sucio. Ujú. Pero lo que hace el Times, y lo mismo hace ProPublica o ProPublica de una manera todavía más burda, porque lo mete entrecomillado, es dejarlo abierto, no dejarlo abierto, pudiendo decir, no, esto es blanco, lo deja abierto, lo deja en duda, para permitir también abrir un canal a la especulación. Esto es digamos, el efecto de la vinculación de los medios con la DEA en particular. Kurt, ¿cómo lo ves tú? Sí, lo veo, ¿no? Y no es la primera vez que el New York Times hace algo así, ¿no? Pues tenemos varios casos en el pasado, ¿no? Nada más para mencionar un par de ejemplos. En la guerra contra Irak, ¿no? Justo en 2003, cuando pues ahí Estados Unidos iba en camino de invadir a Irak, pues esta famosa reportera del New York Times, Judith Miller, ¿no? Ella estuvo escribiendo a estas supuestas armas de destrucción en masa, que resultaron no existir, ¿no? Y ella estuvo repitiendo la línea de las agencias de inteligencia. Tengo la cita aquí porque es muy interesante. Judith Miller Adelante. dice en este momento, y esta es una cita, ¿eh? Mi trabajo no es evaluar la información del gobierno y ser un analista independiente de inteligencia yo misma. Mi trabajo es de contar a los lectores del New York Times lo que el gobierno pensaba de las armas de Irak. Esto dijo Judith Miller, ¿no? Más claro ni el agua. Judith Miller, pues su carrera, su trayectoria va en pique por eso. Es decir, regresa a su tweet, Alejandro. ¿Cómo es que esos reporteros dejan que incluso esto truene sus carreras? Es decir, Judith Miller, pues su nombre, pues, ¿no? Por eso, ¿no? Pero es extraordinario que ella no está sola en eso, ¿no? Que en las últimas décadas en Estados Unidos se han vuelto tan cercanos las agencias de inteligencia con los medios grandes, que incluso este se ha vuelto un tipo de sentido común entre los reporteros de élite, que tenemos que quedar bien, que tenemos que quedar bien con esas agencias, y no solamente porque son poderosos, porque internalizan, ¿no? Osvaldo Zavala ha hablado de eso, internalizan la mentalidad de esas inteligencias y la hacen suya. Entonces, ni siquiera se les ocurre cuestionar o criticar, nada más aceptan. Y esto me parece muy peligroso. Justo en estos días, ¿no? Justo en estos días hay el escándalo de Anna Schwartz, ahí del New York Times. El New York Times contrató a Anna Schwartz, que no es periodista, no es reportera, no tiene ninguna experiencia en el periodismo, es cineasta,
además, pues rápidamente a favor de Israel, a favor de, pues, convertir a Gaza en un matadero, ¿no? Para hacer, pues, creía este engaño de los bebés, decapitados, que han confirmado que es una falsedad, ¿no? Am, Contrataron a ella, que estaba trabajando junto con un familiar para sacar notas del New York Times acerca de Gaza y esto, ¿no? Es decir, el New York Times ha hecho esas cosas de manera repetida y no aprenden o no quieren aprender porque lo siguen haciendo. Me parece, pues, y luego hay gente que todavía tienen a medios sobre un pedestal, ¿no? El, la publicación de materiales informativos en medios a los que te has referido, Kurt, en plataformas a las que te has referido, y el más reciente, en The New York Times, se produce en una coyuntura muy específica en México, pues es prácticamente el inicio de la campaña electoral, pues en una elección que es muy poderosa con presidente, con Congreso, con gobiernos locales, con gobiernos estatales. Y eh, hay una construcción de una narrativa por parte de la oposición sobre el narcotráfico. Y en este sentido, es una narrativa que le viene bien no solamente a la oposición, sino le viene bien a las agencias o al gobierno de Estados Unidos para presionar al gobierno que está saliendo, pero sobre todo para presionar al que llega. ¿Tú cómo adviertes esa conducta? ¿Qué propósito de carácter político no tiene el que sea la DEA la que a través de New York Times y otros medios eh, haga en el inicio de un proceso electoral, sobre todo hacia el próximo gobierno? Sí, yo creo que es un punto importante. Por un lado, pues la idea es golpear a López Obrador como la figura representativa del movimiento de la 4T, ¿no? Y pues mancillar su reputación y pues por asociación a lo demás. Pero creo que es muy cierto lo que dice que también es un aviso, ¿no? Al gobierno de Sheinbaum, ¿no? Que tal vez no podemos hacer que pierdas, pero podemos hacerte la vida difícil, ¿no? Porque así operan esos medios. Son muy mafiosos en ese sentido, ¿no? Y a veces sus amenazas son bien burdas, ¿no? Miren la carta que enviaron al presidente, ¿no? Llega como a las 10 de la mañana, tienen hasta las 5 de la tarde para contestar y si no, vamos a sacar X, Y, Z. Y por cierto, tenemos cosas acerca de sus hijos. Perdón, yo soy un poco, yo soy medio italiano de origen, ¿no? Pero eso es lo que hacen. Esa es una táctica mafiosa, ¿no? Tienes 7 horas para contestar y tenemos cosas sobre sus hijos, que además resultaron no Exacto. tener. Querían que el presidente cayera en una trampa, que se apanicara y que les diera algo de información que ellos no tenían, completar su trabajo, ¿no? Lo que dicen ahí es que alguien sugirió que había videos de los hijos del presidente recibiendo dinero. ¿Alguien sugirió? ¿Alguien sugirió? ¿Y eso es suficiente para el New York Times de sacar algo así? Sí, Pues sí. Pues sí. Porque ahí hay un tema, Kurt, que dice la nota, alguien le sugirió, a su fuente, que es la Ujú, DEA, alguien le sugirió, este es alguien, que ujú. posiblemente los cárteles, ya estamos en una segunda línea, Sí. conozcan quién tenga videos de estos personajes que estás hablando ya en un quinto nivel o cuarto nivel, digamos, de relación de vinculación con la historia. Mi pregunta es, Kurt, volteamos a ver si a los reporteros en ambos casos, volteamos a ver si siempre a los reporteros porque son los que firman,
pero detrás hay editores, Sí. son los jefes de los reporteros. O sea, el reportaje, en el mejor de los casos, está en una etapa embrionaria, tratando de comprobar algo que no tiene. En un momento, digamos, en que tienes que guardarlo, tenerlo en la mano. Pero hay arriba editores, Kurt. Sí, y esta es la gran pregunta, porque esa no es la primera vez. Es decir, si leemos las notas anteriores de Natalie Kitterev, ¿no? Se nota que tiene un sesgo bárbaro, ¿no? Un sesgo bárbaro contra las fuerzas progresistas en este país, ¿no? Y lo ha sacado en cualquier nota, ¿no? En la otra nota ha dicho que el presidente es Mercurio, volátil, el otro, y no una nota de opinión, ¿no? Lo que yo aprendí es que en el periodismo, lo primero que quitas son esos adjetivos, porque ese no es periodismo, ¿no? También dijo que la reforma electoral era una manera de socavar las frágiles instituciones de México, parte de una tendencia a lo largo de todo el continente de ir contra la democracia. No lo dijo en una nota de opinión, lo dijo en un reportaje. Es decir, parece que no tienen ni siquiera la idea, la distinción, o no les importa, entre un reportaje, una nota y un artículo de opinión donde esas cosas valen. Ahí también me preguntas, ¿dónde están los editores? Pero bueno, ese es el mismo New York Times que dijo en 2022 que la economía mexicana se estaba desplomando en un año en que creció 2 y pico puntos. Es decir, están dispuestos a nada más, si todo lo demás no funciona, sencillamente mentir abiertamente. Ese es el periódico que puso un artículo sobre Claudio X González en primera plana en 2017, porque el entonces corresponsal Hassan Ahmed es amigo de ellos, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces pusieron en primera plana, que es muy difícil llegar a primera plana de Estados Unidos, pero ese artículo sobre Claudio X llegó. ¿Dónde estaban los editores? Pues obviamente están de acuerdo, ¿no? Y es interesante también porque obviamente no es solamente el New York Times. Hace como un año yo expuse que en un artículo en El País sobre García Luna, cuando lo tradujeron al inglés, incluyeron una frase que dijo, Andrés Manuel López Obrador, quien está intentando cambiar la constitución con tal de reelegirse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, algo que no tuvo nada que ver con la nota, porque hablaba de García Luna y por demás falso. Yo expongo eso en Twitter, ¿no? Y pues ponen una nota aclaratoria abajo. ¿Y qué hacen? Que me parece lo más bajo de todo, una bajeza. Le echan la culpa al traductor. Sí, Le echan la culpa al efectivamente. traductor. Como si él o ella de manera espontánea hubiera, yo también traduzco, no se nos ocurre agregar frases así de la nada. Los traductores no hacen eso. Esto Sí, viene de alguien más. Es decir, ya The New York Times, Kurt, está actuando no periodística, sino políticamente. Claro, claro. Pues el New York Times es un brazo del poder suave de Estados Unidos. Y siempre lo ha sido. Sí. ¿No? Siempre lo ha sido. Sí, pues si leemos pues, este famoso libro de Chomsky de Manufacturing Consent, ahí pues ejemplos abundan en el New York Times durante la Guerra Fría. El asunto es que conforme Estados Unidos entra en un periodo de declive, sus trucos se vuelven incluso más burdos, ¿no? Más Mm. obvios, ¿no? Su cobertura de Gaza-Palestina ahora ha sido pésima y abierto a todo el mundo, ¿no? E incluso pues hicieron una protesta en la lobby del New York Times en noviembre diciendo New York Crimes ahí, ¿no? Con la bandera de Palestina. Ayer había Mexicanos. miembros de la comunidad migrante frente al periódico, ¿no? Es decir, um, por lo menos antes, ¿no? Con todo lo que siempre ha representado el New York Times, hubo algo, ¿no? En los años 70, sus reportajes sobre Watergate, aunque realmente fue el Washington Post que tomó la delantera ahí, pero todavía había, ¿no? Esta idea de, ¿no? Reportar de manera, ¿no? objetiva las cosas, ¿no? Y tuvo un prestigio por eso. Pero es
asombroso ver qué tan rápido ese prestigio, ganado hasta cierto punto, está yendo al traste, pero de manera tan precipitada. Y como que no les importa perder este prestigio, Ujú. ¿no? No sé. Pues ha sido muy interesante. Yo te quiero preguntar por último, porque siempre es una visión muy fresca para nosotros. De mi parte, una última pregunta. Tú eres de Connecticut, o sea, Ajá. tu educación formal entiendo que la hiciste en Estados Unidos. Conoces esos ecosistemas, trabajas en un medio que es está fuera de los medios tradicionales, digamos, ¿no? No es parte de estas grandes estructuras. Eh, ¿A qué apuesta New York Times? ¿Cuál es la apuesta de un diario que ha tenido un prestigio de tantos años con algo? ¿Está dispuesto a aventarse por encargo, un tiro, como decimos en México, con el presidente López Obrador, a pesar de que no tenga los datos y a pesar de lo que signifique para deslavar su imagen? ¿A qué apuesta? Bueno, en parte lo que está pasando con el New York Times es un reflejo de lo que está pasando con, pues, el Partido Demócrata o este centro político del país, ¿m? Que se ha vuelto, pues, am, pues lo más a favor del Estado ah, militar industrial, ¿no? Ah, Tradicionalmente en Estados Unidos es la izquierda que es lo más escéptico y crítico de las agencias de inteligencia. Pero desde la época de Trump y Trump Gates, ¿no? Y Russia Gates y todo eso en Estados Unidos, ahora es el Partido Demócrata que más apoya a las agencias de inteligencia, que son más a favor de la idea de la CIA, el FBI, ¿no? Y si hay algo que pues está un poco en contra, son elementos de la derecha, ¿no? Entonces, es un momento muy curioso de Estados Unidos que justamente el bipartidismo está en una crisis tremenda. La reputación del Congreso está en un 15-17% de tasa de aprobación. La reputación de los medios en Estados Unidos está en una tasa igual, ¿no? La gente no cree en los medios masivos. También los medios están en una crisis financiera, hay muchos despidos, ¿no? Entonces, lo que cortan, obviamente, es investigación, cortan edición, cortan corrección de estilo. Es decir, cortan, cortan, cortan. Aunque el New York Times, pues, no está sufriendo económicamente, ¿no? Se posicionaron como un gran medio anti-Trump y pues recogieron a mucho apoyo por eso, ¿no? Yo creo que es una más manera de cerrar. Es curioso como el punto de vista del norte global, ¿no? Y lo vemos con Ucrania, lo vemos con Taiwán, lo vemos con Gaza, se va separando del punto de vista del sur global. Siempre ha habido una discrepancia, pero Estados Unidos y Europa ahora están en una burbuja que se va distanciando cada vez más del resto del mundo en cuanto a su percepción de la política exterior y muchas cosas. Y lo que está pasando con el New York Times es para mí un fiel reflejo de eso, que el norte global se va distanciándose cada vez más del sur global y de las percepciones del resto del mundo, sumado a todo el clasismo y racismo que siempre ha imperado cuando se trata de México y América Latina, ¿no? Por último, te preguntaría yo, Kurt Hackbarth, ¿podemos esperar todavía más eh, publicaciones en Estados Unidos tratando de intervenir en México en los próximos 3 meses del proceso electoral? Sí, la respuesta corta es sí, no van a parar. No van a parar. Y espero que el equipo de Claudia Sheinbaum tenga un equipo de medios o lo esté pensando, porque esto solo empieza, ¿no? Si no pueden impedir que gane, pueden crear un encono, ¿no? En el país, pueden pues aumentar la polarización del país, ¿no? Abonar a una balcanización del país, ¿no? ¿Cuál es la función de un medio como New York Times en un país como México, ¿no? Desde, pues, ¿no? Polanco, Condesa, su trabajo es
hacer lavado de los argumentos de la derecha, ¿no? Y darles el sello de legitimidad de su medio, ¿no? Justo como hay lavado de dinero y lavado de otras cosas, hay lavado de argumentos políticos. El New York Times hace un muy eficaz lavado de argumentos que normalmente pues no tendrían mucho peso, los lavan, entran en las páginas del New York Times y luego rebotan otra vez a Sí. México. Y esta función va a seguir y va a aumentar por obvias razones, razones económicas, razones energéticas, ¿no? Razones alimenticias, incluso con todo el asunto de el, maíz genéticamente modificado, y también para influir en la elección de Estados Unidos, no hay que olvidarlo, ¿no? Que hay una franja que quieren endurecer medidas en la frontera, endurecer medidas contra México, y esto también les da un aumento a ellos, ¿no? Pues muchísimas gracias por la posibilidad de conversar y pues esta es tu casa. Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buen día. Un Gracias, abrazo. Kurt. Hasta pronto. Gracias.